Bien, continuando entonces ahora con el evangelista según San Mateo, ¿sí? Vamos pues entonces a- a explorar un poco mejor pues este evangelista. Entonces, este escrito se le atribuye pues a uno de los apóstoles que también se conoce como el nombre de Leví. Y nosotros pues lo reconocemos como el recaudador de impuestos. Allí pues vemos que él mismo pues se dice que narra su vocación en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 9. Y recordemos pues que como está aquí en la imagen, como lo muestra pues la figura, dice que Leví estaba pues a la mesa recaudando pues los impuestos y Jesús lo ve y le dice, ven y sígueme. Y dice que dejando pues él ahí su puesto, pues siguió a Jesús. Entonces dicen que es muy probable de que sí, de que él haya podido ser el primero en escribir pues este evangelio, porque los recaudadores, además de que eran buenos pues para hacer cuentas y para el dinero, pues entonces dice que también eran buenos escritores. Entonces se le atribuye pues este evangelio al apóstol Mateo. Su fecha de escritura, miren que ya diferente pues a Marcos, ya se ubica en una edad pues muy posterior, alrededor de 10 años después. Se dice de que lo que son los evangelistas, lo que son el Evangelio según San Mateo y el Evangelio según San Lucas, ambos tuvieron como o tomaron como fuente a Marcos, ¿sí? Ambos se dice, pues, uno de los estudios, pues, sugiere de que tuvieron como ese. Y la fuente que vimos nosotros clases pasadas, que se conoció como la fuente Q, dichos y hechos de Jesús, y un relato, pues, de la pasión, que fue como también un primer texto, pues, que se escribió. Eh, Miren, ¿a quién va dirigido el Evangelio según San Mateo? Dirigido a los cristianos de origen judío. ¿Y por qué? Porque Mateo usa mucho expresiones típicamente que son hebreas, hace referencia a las costumbres y al contenido pues doctrinal. El evangelista Mateo está representado con con este icono que es un hombre. ¿Y por qué un hombre? Resulta de que el Evangelio según San Mateo comienza con la genealogía de Jesús, ¿sí? La genealogía de Jesús. Entonces, la genealogía pues del hombre, entonces por eso a San Mateo se le dibuja pues, es como una especie pues de ángel, ¿no? Pues tiene alas, pero si ustedes vieron, también en Marcos el león tiene alas, o sea, todos tienen alas porque pues se dice que son evangelistas que nos hablan pues de la divinidad, nos hablan pues del cielo, son muy elevados, por decirlo así. Entonces, claro, pero es un hombre y obviamente está sosteniendo pues su propio evangelio. Entonces, ese también es uno de de las cuestiones pues que nosotros encontramos en Mateo. Ya coloquémoslo por aquí para que veamos mejor esto. Bueno, Mateo va a presentar a Jesús como el nuevo Moisés e inclusive lo va a poner por encima y quizá uno de los textos pues claves del evangelista Mateo es el famoso Sermón de la Montaña, que es central en su escrito y que lo encontramos en el capítulo, desde el capítulo 5 al capítulo 7, ¿sí? Ahí vemos pues nosotros, y miren cómo Jesús pues, en primer lugar comienza el discurso del Sermón del Monte con las bienaventuranzas, ¿no? Entonces muchos autores o muchos pues, estudiosos de la Sagrada Escritura nos dicen de que las bienaventuranzas y lo que se va a narrar allí en ese sermón de la montaña va a ser lo que al pueblo, nosotros como cristianos católicos, ¿sí?
lo que para los israelitas fue la ley dada por Moisés. Entonces miren que Jesús después de las bienaventuranzas, dichosos los pobres en el espíritu, porque ellos es el reino de los cielos, dichosos los que trabajan por la paz, va a empezar a retomar como unas leyes de, la ley mosaica, ¿no? Habrán oído que se dijo ojo por ojo, diente por diente, pero yo les digo tan, 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 tan. Lo mismo con el adulterio, que si te divorcias, entonces pecas, cometes adulterio con tu esposa o con tu marido. Bueno, Jesús se va a presentar como el nuevo Moisés en Mateo, ¿sí? Las acciones de Jesús van a estar intercaladas por 5 grandes discursos que nosotros pues los podemos encontrar. O sea, es discurso, acción pues pastoral, digamos, los milagros, eh, las acciones pues que él hacía, hacia dónde se movía, los viajes, bueno. Y ellos pretenden presentar a Jesús como el maestro por excelencia, que siempre va a tener una invitación. Ven, sígueme. Se la hizo a Mateo, se la hizo a Leví, él le dice, ven y sígueme. Se la va a hacer a un joven, al joven rico que se le acerca y le dice, maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Bueno, le dice, cumple los mandamientos. Ya todo eso lo he cumplido. Después le dice, qué bien, hermano. Dice que se queda mirándolo. Algunos evangelistas dice con ternura. Le dice, una cosa te hace falta. Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y así tendrás un tesoro grande en el cielo. Luego ven y sígueme. Esa va a ser una constante. Jesús va a invitar a seguirlo porque él, como les digo, se va a presentar como el nuevo Moisés y como el maestro, pues, por excelencia. Lo mismo, pues, va a hacer con los apóstoles y vamos a encontrar eso en varios textos. Pues digamos que por el tiempo no podemos detenernos pues a verlo. Quizá más adelante cuando, si Dios así nos los concede, poder ver cada uno de los evangelistas en detalle, su estructura, analizar un poco estas ideas que se dejan aquí sueltas, porque recuerden que vamos viendo es como un muy por encima los textos, ¿no? No vamos a profundizar. Una vez terminados los evangelios, pasamos al libro de los Hechos de los Apóstoles y después a las cartas paulinas, cartas católicas y finalmente llegaríamos al libro del Apocalipsis, ¿no? Y con eso cerraríamos como este ciclo de Biblia, ¿sí? Pero obviamente podríamos seguir profundizando muy especialmente pues en cada uno de los evangelios, pues si Dios nos lo concede, pues tal vez así lo haremos. Por ahora vamos a hacer pues muy breves pues en esto y a dar unas ideas pues principales. Diferente a Marcos, la comunidad cristiana en Mateo está un poco más organizada y goza de más información, enseñanzas, experiencias con el Jesús resucitado. Los apóstoles pues también han tenido su oportunidad de enseñar, de practicar y de llevar el evangelio pues a otros. Entonces ya es una comunidad, digámoslo así, también más jerarquizada, ¿no? Ya podemos hablar de que están los diáconos, los presbíteros, ¿sí? Los presbíteros o los ancianos. Entonces, digamos que ya se empieza a organizar y va a haber como una jerarquía. De hecho, en Mateo, y eso lo vamos a ver en un texto para finalizar esta segunda parte, lo vamos a ver que Pedro tiene una relevancia muy importante ya en el grupo apostólico, ¿sí? Por eso es que el Evangelio de Mateo es más extenso. Marcos es el más corto de todos, ¿sí? Marcos es el más corto. Eh, Muchos dicen que Marcos es el más corto porque él iba a lo esencial. Sí, dice que Marcos apuntaba a lo esencial.
Pero pues en realidad no, o sea, cada uno de los evangelistas yo creo que apunta a lo esencial y es la experiencia, ojo, de cada comunidad. Hablamos de la comunidad de Marcos, de la comunidad de Mateo, de la comunidad de Lucas, de la comunidad de Juan. Entonces, cada uno de ellos vive su propia experiencia, como lo vimos en el tema de la resurrección del Señor. Cada uno de nosotros tenemos nuestra propia experiencia con Jesús y Dios, ¿sí? Él nos ha llamado a hacer un camino diferente. Entonces no es el mismo camino mío, Andrés, no es el mismo camino de María Eugenia, de Ángela, sí, o sea, no es el mismo camino. Porque la vocación, digamos, digamos, un trabajo que nuestro Señor hace personalmente con cada uno de nosotros, ¿sí? Así como los apóstoles tenían también cuestiones muy diversas, temperamentos muy diversos, que pertenecían a movimientos, a grupos políticos diversos, así también el Señor nos llamó y trabaja con nosotros. Entonces, Mateo vamos a encontrar también una gran riqueza de eso. Más que en la acción de Jesús, Jesús es un maestro. Entonces se resaltan mucho sus enseñanzas. Hay parábolas, todas las que usted quiera en el Evangelio según San Mateo. Entonces ese es, digamos, como un breve resumen de lo que es el Evangelio según San Mateo. Ahora entremos a ver Lucas, ¿sí? Entonces, este escrito se le va a atribuir a uno de los colaboradores de San Pablo, que también lo identifica como el médico querido en una de sus cartas, la carta a los Colosenses capítulo 4 14. Allí pues San Pablo hace referencia pues a ese médico querido. También se le atribuye la escritura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Sí, eso también es muy importante pues saber. Su fecha de escritura lo datan entre el 70 y el 90 aproximadamente, como un poco contemporáneo con el Evangelio según San Mateo, ¿sí? Dirigido a todo lector gentil, ¿sí? O sea, pagano, también llámele así, o personas pues de que no eran propiamente del entorno judío, ¿sí? Porque pues recordemos que muchos cristianos fueron judíos convertidos, ¿sí? En un principio fueron los judíos los que acogieron el mensaje de Cristo. Y ya después viene el problema que nos narran los Hechos de los Apóstoles, con que los griegos también querían entrar ahí, los romanos, ¿sí? Miren ese gran problema que se le iba a formar a Pedro por irse pues allá a enseñar pues en la casa de ese centurión, ¿sí? Que casi crucifican al pobre Pedro y le porque entraba en casa de gente pagana, de gente pues impura, y Pedro le dice, no, 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 vea, yo tenía ese mismo pensamiento de ustedes, pero el Señor en un sueño pues me comunicó que uno no debe de llamar impuro lo que Él ya ha purificado. ¿Acuerdan del sueño que Él tiene? Que en un telón bajan toda clase de animales y una voz del cielo le dice a Pedro, mata y come. Y Pedro le dice, no, Señor, nada impuro va a entrar a mi boca. Entonces el Señor le responde, no llames impuro lo que yo ya he purificado. Con esto dándole a entender, no solamente pues, o sea, quizá las cuestiones de comida era algo secundario, sino porque después de ese sueño a Pedro lo van a venir a buscar para llevarlo a la casa de ese centurión, del centurión Cornelio, ¿sí? El sueño estaba relacionado con eso, no tanto con la comida, no tanto con la comida. De pronto, esa sería un análisis muy superficial que nosotros podemos hacer de ese texto bíblico. No tanto era la comida, sino el acoger a los gentiles y a los paganos que también estaban sintiendo el deseo de vivir esta experiencia de Jesús. Entonces, claro, en Lucas, y ojo que Lucas es el autor también del libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Entonces, dirigido a todo lector gentil, que seguramente él identificará con el nombre de Teófilo. ¿Qué quiere decir Teófilo? Aquel que es amigo de Dios.
Esto lo encontramos allí en el capítulo 1 del Evangelio según San Lucas. Ahí encontramos esta expresión. Cuando Lucas dice, muchos se han dado a la tarea de colocar, de narrar los relatos referentes a Jesús, ¿sí? Y yo también he querido de una manera organizada transmitir también esto, ¿sí? Entonces él empieza pues a hacerlo. Y pues siendo apóstol de Pablo, pues también va a trabajar en eso. ¿Cómo identificamos a Lucas? Lucas se identifica con un toro. Vean, otra vez el animalito o el icono tiene alas. ¿Sí? Es típico de cómo representan a los evangelistas. ¿Y por qué un toro? Porque el evangelio comienza con el sacrificio de Zacarías, que es sacerdote, el papá que será el papá de Juan el Bautista en el templo. Entonces, como comienza con un sacrificio, ¿qué era el animal que se sacrificaba en aquel momento? Pues un toro, ¿sí? O una res, ¿sí? Un animal típico del sacrificio. Entonces, a Lucas se le identifica con el toro, ¿sí? ¿Qué otras cosas podemos encontrar de Lucas? En Lucas encontramos la apertura universal del Evangelio a todos. Se le conoce como el Evangelio de la Misericordia por textos propios como la parábola del buen samaritano, que creo que la hemos escuchado muchas veces, o la parábola del hijo pródigo, entre otros textos, ¿no? Por ejemplo, es propio de Lucas el diálogo de Jesús con los ladrones. Muy especialmente esa frase del sermón de las 7 palabras, hoy estarás conmigo en el paraíso. Yo creo que ahí se manifiesta también muy claramente la misericordia de Dios, ¿no? Porque pues este hombre que estaba crucificado con Jesús lo reconoce, nosotros la hemos embarrado y él reprende a su amigo, le dice, uy, nosotros la hemos embarrado, hermano. Y acuérdate de mí cuando comiences a reinar, o sea, un tipo que de pronto en la cárcel habrá escuchado hablar de Jesús y en ese momento tiene un corazón arrepentido, porque su frase indica de que él está arrepentido de lo que ha hecho y decide creer en Jesús. Ahí en ese momento de la muerte dice, hermano, sálveme. Y Jesús, sí, esto muy propio de Lucas, un Jesús misericordioso le va a decir, hoy estarás conmigo en el paraíso. Lo mismo, ese mismo tema de la misericordia gira en torno a la parábola del buen samaritano y a la del hijo pródigo. Un hijo que, hombre, se gasta toda su fortuna, que le pide al papá, o sea, le falta un poquito para decirle, uy, papá, muérase para que me dé la herencia. Y miren cómo lo recibe Dios a ese hijo pródigo. Entonces, muy marcada la misericordia en Lucas. ¿Qué otra cosa encontramos en Lucas? Algunos también lo llaman el Evangelio del Espíritu Santo, debido a la importancia que el autor le da en su acción en la vida de Jesús. El Espíritu Santo está presente en todo. Miren que desde el momento de la encarnación, el Espíritu vendrá sobre ti y te cubrirá con su sombra. Después dice que el Espíritu condujo a Jesús. O sea, el Espíritu Santo va a estar muy presente también en la acción de Jesús. Y también es el Espíritu Santo el que va a ser como el protagonista en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ojo, esto no quiere decir de que el Espíritu Santo no esté presente en los otros evangelios, no, no, sino que Lucas lo va a resaltar. Es bueno ver esas diferencias que tienen los evangelistas, es bueno porque eso nos va centrando más en lo que Lucas quiere transmitir, en lo que Mateo quiere transmitir, en lo que Marcos, en lo que Juan quiere transmitir. Presenta uno de los relatos de la infancia de Jesús, ¿sí? Al igual que Mateo, Juan y Marcos no presentan infancia de Jesús. Donde se destaca María como la madre de Jesús, que es hijo de Dios, ¿sí? La Teotocos. Por eso también se le suele dibujar a Lucas aquí. Miren, como ahí él está
Ahí él está como pintando, retratando a María y al niño, ¿sí? Este también pues es Lucas, es Lucas. Se dice que tuvo cierta cercanía o conoció de primera mano a María y que por eso pues tiene la particularidad de esos relatos de la infancia. Se dice eso, ¿no? Se ha afirmado eso, de que Lucas de pronto estuvo muy cercano a María o a alguien pues muy cercano que conoció pues estos hechos, ¿sí? También resalta en su obra a los pobres, la oración constante, el gozo y la alegría del Evangelio, el estar muy preocupado por los pobres. Lucas también nos presenta esta parábola del rico opulento y el pobre Lázaro, ¿no? La importancia también de ayudar a otros, ¿sí? De vivir en constante oración. Jesús va a retirarse muchas veces a orar en el Evangelio según San Lucas. Los apóstoles también lo van a hacer, ¿sí? Entonces, con esto, digamos, hacemos un resumen de lo que son los sinópticos, los evangelios sinópticos. Ya para pasar, digamos, a Juan, pero eso ya lo veremos pues en otra ocasión. Pero quisiera que hiciéramos como el análisis hermenéutico y exegético de un texto, ¿sí? Y también dejarles pues como una tarea a ustedes para que la trabajen, ¿no? Eh, Analicemos un texto bíblico. Ustedes saben que los sinópticos, ya lo hemos dicho, tienen textos muy parecidos, pero se diferencian, ¿sí? O sea, son muy diferentes. ¿Y de qué depende eso, hombre? Del mensaje que quiere apuntar el autor sagrado. Yo los voy a invitar a analizar este texto, que es cuando los apóstoles están en la barca y Jesús se ha retirado a orar. Entonces vamos a escuchar este relato de Marcos y de Mateo. Miremos lo que dice Marcos. Enseguida Jesús obligó a sus discípulos a embarcarse y a dirigirse antes que él a la otra orilla, en dirección a Bethsaida mientras él despedía a la gente. Cuando se despidió de ellos, se fue al monte a orar. Al anochecer, la barca estaba en medio del lago mientras Jesús permanecía en tierra. Ya cerca de la madrugada, viéndolos cansados de remar porque tenían viento en contra, Jesús se dirigió hacia ellos caminando sobre las aguas y quiso pasar el lago. Al verlo caminar, creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar, pues todos lo habían visto y se asustaron. De inmediato Jesús habló con ellos y les dijo, calma, soy yo, no teman. Jesús subió a la barca donde estaban ellos y cesó el viento, y se asombraron más todavía, porque aún no habían entendido lo que había pasado con los panes, pues su corazón seguía endurecido. Miremos otro texto. Este es de Mateo. Es un paralelo. Los sinópticos van a tener estos paralelismos. Entonces miremos este texto de acá. Dice, de inmediato Jesús obligó a sus discípulos que subieran a la barca y se adelantaran a la otra orilla mientras él despedía a la gente. Una vez que la despidió, subió al monte a orar a solas. Al atardecer permanecía allí él solo. La barca estaba muy distante de tierra, sacudida por las olas, pues el viento era contrario. De madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el mar. Los discípulos al verlo caminar sobre el mar se asustaron y, llenos de miedo, gritaron, ¡Es un fantasma! Enseguida Jesús les dijo, ánimo, soy yo, no tengan miedo. Pedro le respondió, Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre las aguas. Jesús le ordenó, ven. Pedro bajó de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Pero al sentir el viento se llenó de temor. Comenzó a hundirse y gritó, Señor, sálvame. De inmediato Jesús extendió la mano, lo tomó y le reprochó, Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Aquí está repetido. Y los que estaban en la barca se postraron ante él y le decían, en verdad
tú eres el Hijo de Dios. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, miren que encontramos dos textos muy parecidos, ¿no? El texto de Marcos y el texto de Mateo. Y para un lector que pasa, digamos, de largo, uno puede decir, no, pues dicen lo mismo. Entonces, yo, digamos, en rojo he resaltado como lo que sí es como igual, más o menos que no cambia. O sea, obviamente hay unas diferencias, pues, que de pronto uno no las ve como diferencias de una palabra. Aquí decía enseguida, aquí de inmediato. Resulta de que eso puede ser muy significativo, pero pues eh, yo no tengo, digamos, un estudio tan profundo en Sagrada Escritura como para hacer algo tan hasta allá, ¿no? Pero en lo que he aprendido, en lo que me han enseñado, miremos un poco esto. Miren que, bueno, ahí está eso rojo, que es como lo parecido, ¿no? Pero Mateo va a introducir este texto que no está en Marcos, lo que está en verde, el texto de Pedro. Dice, Pedro le respondió, Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre las aguas. Aquí no aparece nada, en Marcos no se nos habla nada de Pedro. Entonces ahí vemos lo que yo les decía. Ya cuando se escribe el Evangelio de Mateo, ya hay como una jerarquía un poco organizada dentro de la iglesia y Pedro es un personaje muy importante en el grupo de los apóstoles, ¿sí? Entonces Mateo le va a dar como ese realce a Pedro. Por eso es Pedro quien dice, Señor, mándame ir a ti sobre las aguas. Mándame ir a ti sobre las aguas. Y Jesús, ahí encontramos otra vez esa palabra, ven. Jesús que siempre invita a seguirlo. Jesús que invita a seguirlo. Dice que Pedro bajó de la barca y caminó sobre las aguas y fue a Jesús. Pero al sentir el viento se llenó de temor y comenzó a hundirse y gritó, Señor, sálvame. Estas palabras, Señor, Señor, y aquí cuando se suben a la barca dice, se postraron ante él. Hombre, es una actitud totalmente diferente de los apóstoles a lo que narra Marcos. En Marcos los apóstoles están pero llenos de miedo. Ah, sí, pero mire que aquí también dice que se asustaron, sí, pero miren el final cómo termina en Marcos y miren cómo termina en Mateo. Es que esas son las diferencias, queridos hermanos, que nos hablan profundamente del mensaje que quiere transmitir esto. Y se asombraron más todavía porque aún no habían entendido lo que había pasado con los panes, pues su corazón seguía endurecido, dice Marcos, porque este texto sigue al texto de la multiplicación de los panes. Pero miren en Mateo, dice que los que estaban en la barca se postraron ante él y le decían, en verdad tú eres el Hijo de Dios. Ya en Mateo los apóstoles no van a ser tan cobardes, sino que van a reconocer a Jesús como el Hijo de Dios. ¿Ven? Miren esas sutiles diferencias que nos dicen mucho. Es por eso que estudiar la Sagrada Escritura es tan bonito. Ahora, analicemos y traigamos este texto bíblico. Miren, la cuestión no estaba en que Jesús caminó sobre las aguas. O sea, el milagro verdadero no fue ese. Y uno pasa eso, o sea, y uno dice que eso es lo más importante, que Jesús caminó por las aguas. Y claro, todo el mundo entra a cuestionar eso, ay, no, boba, es que cómo va a caminar sobre las aguas, ¿no? Estos relatos, como lo vimos, tienen una carga teológica, y ya vimos que el mar, el océano, ese lago en el cual estaba la barca, para el autor sagrado significa el mundo, significa el mal, significa lo que acontece alrededor de la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? La barca con los apóstoles, ¿sí? La barca con los apóstoles. Nos dicen ambos evangelistas de que
el viento estaba en contra de la barca. ¿Qué quieren dar a entender eso de que el viento estaba en contra de la barca? O sea, esto no lo veamos como un fenómeno meramente físico, ¿sí? Una tormenta que se desató. Cuando analizamos el contexto en el cual se encuentra la iglesia, una iglesia en persecución. Por eso el viento está en contra de la barca, quiere hundirla. Eso era lo que vivían los apóstoles en ese momento. Y claro, les da miedo, sienten miedo y sienten temor. Pero después van a ver que Jesús se eleva y camina sobre las aguas, dando a entender de que Jesús va a afrontar ese problema, de que Jesús está por encima de esa dificultad. Porque Jesús ha vencido el pecado, Jesús ha vencido la muerte. Porque Jesús con su vida también le hizo frente a esos problemas y entregó y abandonó su vida al Padre. Y a través de su resurrección, entonces ya Jesús está en la autoridad de caminar sobre las aguas, es decir, de elevarse sobre todas esas persecuciones que la iglesia está teniendo allí. Y miren esto, en los evangelistas se presenta eso. Jesús sube a la barca y llega a la paz. Jesús sube a la barca y llega a la paz. De golpe el problema era que los apóstoles no lograban percibir a Jesús que estaba allí. Y él siempre está pendiente de su iglesia. Dice que Jesús permanecía en tierra y ya cerca de la madrugada los vio cansados porque tenían el viento en contra y entonces se dirigió hacia ellos. Jesús no va a abandonar la obra, Jesús no va a abandonar a su iglesia. Por eso Él viene en esa ayuda, en el peligro, en la dificultad. Ven, ese es el mensaje, eso es lo que quiere transmitir el Evangelio. Ni a Marcos ni a Mateo le interesaban decir si Jesús físicamente caminó sobre las aguas, y esa es una visión muy pobre. Es una visión muy pobre. O sea, uno ve hoy en día que mucha gente hace mofa de eso, ¿no? De que Jesús que convierte el agua en vino, de Jesús que camina sobre las aguas. Mucha gente se mofa de eso y en realidad son muy ignorantes porque no entienden de que esa fue la manera del autor sagrado plasmar un mensaje que hoy se nos transmite. ¿Cuál es ese mensaje aquí, queridos amigos? De que la iglesia va a tener persecución, pero Jesús siempre va a estar allí, impidiendo de que nos hundamos. Otra cosa que quiero recalcar, dice que en cuanto subieron a la barca, ¿quiénes subieron a la barca? En el caso de Mateo, Pedro y Jesús. Marcos solo dice de que Jesús sube, claro, porque aquí no se nos narra Pedro. Pero aquí Mateo sí especifica de que es que no era solamente Jesús, es que se requería de que Pedro también estuviera allí, dando y resaltando pues la importancia que va a tener Pedro. Y trayendo esto a nuestra actualidad, para nosotros, ¿quién es Pedro? El Papa Francisco. Entonces, mucha gente dentro de la iglesia ha querido hacerle la guerra al Papa Francisco y que muchos lo tachan como el anticristo o como una persona pues que simplemente ha venido a destruir lo que la santa doctrina ha enseñado por muchos tiempos. O sea, esa ala ultraconservadora pues de la iglesia se le va en contra al Papa Francisco y mira Mateo lo que nos dice, de que para poder que amaine eh, el viento, para poder de que ante estas dificultades y problemas que tenemos como iglesia a nivel universal, todos esos problemas, no solamente necesitamos de Jesús, sino que también necesitamos que la cabeza esté en la barca, ¿no? O sea, un ejemplo de lo que es apostolicidad y unidad dentro de la iglesia.
Entonces, miren todo lo que podemos sacar del texto bíblico cuando hacemos un adecuado análisis y seguramente podemos sacar mucho más. Y hay otro texto bíblico hermosísimo de cuando Jesús va en la barca, que fue el que utilizó el Papa Francisco para hacer una meditación hermosa por allá antes de Semana Santa, al mundo entero de la bendición Uvid et Orbi. Yo los invito para que la vean y miren lo que es una verdadera hermenéutica y exégesis de un texto bíblico, ¿sí? No nos quedamos en detalles de que, ay, eso realmente pasó así, así. Entonces Jesús tuvo que caminar por las aguas, porque si Jesús físicamente no caminó por las aguas, entonces ahí no hubo milagro, ahí no hubo nada. No, 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 eso es una mente muy incapaz de ver más allá. Como les digo en la clase pasada, se los digo otra vez ahora. ¿De qué nos sirve a nosotros que Jesús nos dé la habilidad de caminar sobre las aguas? Físicamente, físicamente. ¿Para qué sirve eso? Dígame, ¿para qué? Si nos estuviéramos ahogando en un barco, tal vez sí. Pero esto lo hace más universal cuando decimos, ah, Jesús se alza por encima de todos esos problemas y esas dificultades que tenemos. Jesús le va a decir a los apóstoles en Juan, ustedes tendrán en el mundo luchas, pero tengan valor, yo he vencido al mundo. Bueno, ese yo he vencido al mundo está manifiesto en estos dos textos de Marcos y Mateo. ¿Ven? Y textos que decían, ah, eran lo mismo, eso decían lo mismo, ¿no? Miren, las sutiles diferencias que manifiestan pues todo esto. Vamos cerrando que uno se emociona pues mucho aquí. Aquí vemos pues esa hermosa figura. Jesús pues que auxilia a Pedro cuando se empieza a hundir, ¿no? Eso nos pasa muchas veces a nosotros. De golpe le decimos, Jesús, manda que yo vaya hacia ti, Señor. Y caminamos y de golpe damos unos caminos, unos pasitos sobre el mar de nuestra vida, sobre las preocupaciones, pero cuando dejamos de colocar nuestra mirada en Jesús y empezamos a darle más importancia al problema, a la dificultad, entonces ahí es donde nos hundimos. El Papa Benedicto XVI nos regala una hermosa exégesis de ese texto de Marcos. Miren lo que dice. Esta es una imagen para el tiempo de la Iglesia que también se nos propone precisamente a nosotros. El Señor está en el monte del Padre, por eso nos ve. Él nos ve, Él está pendiente de nosotros. Por eso puede subir en cualquier momento a la barca de nuestra vida. Y por eso podemos invocarlo siempre, estando seguros de que Él siempre nos ve y siempre nos oye. También hoy la barca de la iglesia, con el viento contrario de la historia, navega por el océano agitado del tiempo. Se tiene con frecuencia la impresión de que está para hundirse, pero el Señor está presente y viene en el momento oportuno. Voy y vuelvo a vuestro lado. Esta es la confianza de los cristianos, la razón de nuestro júbilo. Hoy cuando nos embarga esta pandemia, hoy cuando nos embargan todos estos problemas, estas dificultades, situaciones económicas difíciles para todos los países, la muerte de las personas, la enfermedad, es necesario clamarle al Señor y fijar nuestra mirada en Él y decirle, Señor, ven que te quiero en la barca de mi vida, ven Señor que quiero tener paz en medio de esta tormenta. Hoy Señor quiero encomendarte todo lo que soy y puesto que tú Señor me das esa paz, yo quiero que tú vengas a morar en mí. Eso es, mira, mira el mensaje cómo llega y cómo trasciende hasta nuestra época y cuando nosotros abrimos el corazón, cómo Él puede darnos la paz que tanto necesitamos. Pidámosle al Señor en este tiempo eso, a la luz de estos textos. Los invito para que realicen el mismo ejercicio para estos textos que yo les he colocado acá, que son paralelos en los evangelios, y miren como las sutiles diferencias que hay allí. Y pídanle mucho eso al Espíritu Santo para que
Mediten qué mensaje quiere el Señor conmigo al meditar estos textos. Acuérdense siempre que el propósito de esta escuela bíblica no ha sido nunca volvernos duchos, pues, los biblistas, ni nada de eso, pues porque igual tampoco tenemos las herramientas, pues, para hacerlo, tenemos unas cuantas. Lo importante es que la palabra de Dios sea más cercana a nosotros siempre y muy especialmente en estos momentos. Hoy necesitamos esperanza, hoy necesitamos la paz en medio de esta tormenta. Cuando se acercan los momentos duros, devastadores que van a venir, tener la certeza de que el Señor está en nuestra barca, de que Él nos ayuda y nunca nos ha dejado solos. Quiero terminar esta clase con una hermosa oración que nos ofrece la liturgia de las horas, para que le pidamos al Señor que siempre esté con nosotros. Estate, Señor, conmigo siempre y sin jamás partirte. Y cuando decidas irte, llévame, Señor, contigo, porque el pensar que te irás me causa un terrible miedo, de si yo sin ti me quedo, de si tú sin mí te vas. Llévame en tu compañía a donde tú vayas, Jesús, porque bien sé que eres tú la vida del alma mía. Si tu vida no me das, yo sé que vivir no puedo, ni si yo sin ti me quedo, ni si tú sin mí te vas. Por eso, más que a la muerte temo, Señor, tu partida, y prefiero morir mil veces antes que perderte, pues la inmortal que tú das, sé que alcanzarla no puedo, cuando yo sin ti me quedo, cuando tú sin mí te vas. Amén. Dios los bendiga, que esté muy bien.